Me llamo Emily y nunca voy a olvidar este día, que se suponía debía ser el más bonito de mi vida. Era un sábado de junio, el sol brillaba sobre la pequeña iglesia de St. Germains, donde estaba a punto de casarme con Thomas, el hombre al que había amado durante 5 años. El aire olía a rosas recién cortadas y una música suave salía por las puertas abiertas de la iglesia. Yo estaba en un cuartito detrás, acomodándome el velo frente a un espejo de cuerpo entero. Mi mejor amiga, Sophie, me ayudaba a alisar las arrugas de mi vestido. Mi corazón latía rapidísimo, una mezcla de emoción y nervios. Había esperado tanto por este momento y ahora que al fin había llegado, me sentía abrumada. «Te ves hermosa, Emily», me dijo Sophie, poniendo sus manos en mis hombros. «Thomas va a quedar impresionado». Le sonreí a través del espejo, agradecida de que estuviera ahí. Nos conocíamos desde la prepa y siempre había estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida. Hoy no era la excepción. De repente, se escuchó un alboroto en la entrada de la iglesia. Las voces subían de tono cada vez más. Sophie y yo nos miramos con preocupación. «Ve a ver qué pasa», le susurré, sintiendo un nudo en el estómago. Sophie entreabrió la puerta y echó un vistazo. «No lo sé», dijo con el ceño fruncido. «Hay un montón de gente reunida en la entrada». En ese momento, mi papá, que debía llevarme al altar, apareció en la puerta con el rostro pálido. «Emily, hija», dijo en voz baja. «Hay un problema». Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, la puerta se abrió de golpe y la mamá de Martín Thomas entró furiosa. Tenía la cara roja y los ojos brillaban de rabia. «Tú», gritó, señalándome. «¿Cómo te atreves?». Di un paso atrás, sorprendida por la furia en su voz. «Madame Lablanc», balbuceé. «¿Qué pasa? No te hagas la inocente conmigo», gritó. «Robaste mi anillo de esmeraldas, el que me dejó mi abuela». El silencio cayó sobre la pequeña habitación. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi corazón latía todavía más rápido, pero esta vez de miedo y confusión. «No entiendo», murmuré con la voz temblorosa. «Nunca he visto tu anillo, Madame Lablanc». Pero ella no quería escuchar nada. Seguía acusándome, su voz resonando por toda la iglesia. Podía oír los murmullos de los invitados, preocupados, cuchicheando entre ellos. Thomas apareció en la puerta. Su expresión era seria. Sus ojos pasaron de su madre a mí, con la incomprensión reflejada en su rostro. «Emily», dijo con voz tensa. «¿Es cierto?». Sentí como se me rompía el corazón al escuchar la duda en su tono. ¿Cómo podía pensar que yo era capaz de algo así? «Thomas», susurré con lágrimas en los ojos. «Juro que no hice nada. Nunca vi ese anillo». Pero el daño ya estaba hecho. La duda estaba ahí, la veía en sus ojos y en los de todos los invitados que se habían reunido en la puerta. Los siguientes minutos fueron un torbellino de confusión y dolor. Madame Lablanc seguía lanzando acusaciones cada vez más agresivas. Thomas no decía nada, solo pasaba la mirada de su madre a mí, incapaz de decidir a quién creer. Me sentí atrapada, acorralada. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el día que se suponía sería el más feliz de mi vida se había convertido en una pesadilla? Sophie intentó defenderme, tratando de calmar la situación, pero su voz se perdió entre el caos. Mi papá se quedó a mi lado, poniendo una mano firme en mi hombro, dándome su apoyo. Finalmente, Thomas habló. Su voz era fría, distante, tan diferente de la del hombre que yo amaba. «Emily, si tomaste el anillo, devuélvelo ahora. Si no, la boda se cancela». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre con el que iba a casarme en unos minutos ahora me amenazaba con cancelar nuestro matrimonio, por una acusación sin pruebas. «Thomas», sollocé, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Te juro que no tengo ese anillo. Nunca lo he visto». «¿Cómo puedes dudar de mí?». Pero mis palabras parecían perderse en el aire. La mirada de Thomas seguía dura, influenciada por las acusaciones de su madre, y tal vez por sus propias dudas. Los invitados empezaban a inquietarse. Escuché sus murmullos, sus especulaciones. Algunos estaban de mi lado, otros apoyaban a Madame Lablanc. La atmósfera de alegría y amor que debería haber llenado este día se había convertido en algo pesado, lleno de sospechas y juicios. Me sentí sola. Traicionada. Humillada.
¿Cómo podía probar mi inocencia? ¿Cómo podía convencer a Thomas, el hombre que más amaba en el mundo, de que yo no había hecho nada malo? Los minutos pasaban como una eternidad. Cada segundo que transcurría abría una brecha más grande entre nosotros. Vi nuestro futuro, nuestros sueños y planes desmoronándose ante mis ojos. Finalmente, incapaz de soportar más esa situación, tomé una decisión. Con toda la dignidad que me quedaba, me giré hacia Thomas. Si no puedes confiar en mí hoy, dije, con la voz temblorosa pero firme, entonces tal vez no deberíamos casarnos. Un silencio absoluto cayó sobre todos. Vi la sorpresa en el rostro de Thomas, pero ya no había vuelta atrás. Necesitaba que entendiera la gravedad de esto, que supiera cuánto me estaba lastimando su desconfianza. Sin esperar su respuesta, me volví hacia mi papá y Sophie. «Llévenme lejos de aquí», susurré. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché la voz de Thomas llamándome. Pero no volteé. Mi corazón estaba hecho pedazos. Mi confianza, destrozada. Se suponía que este sería el día más feliz de mi vida, pero se había convertido en mi peor pesadilla. Al salir de la iglesia, sentí el sol en mi rostro, un contraste cruel con la tormenta que rugía dentro de mí. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero algo era seguro, nada volvería a ser igual. Me quedé parada frente a la iglesia de St. Germans con el corazón hecho pedazos y la mente revuelta. El sol de junio, que minutos antes me había parecido cálido y esperanzador, ahora se sentía frío, indiferente a mi dolor. Los transeúntes me miraban con curiosidad, intrigados por la imagen de una novia llorando en las escaleras de la iglesia. Seguro di un espectáculo lamentable. Sofía me tomó de los hombros y, con suavidad, me alejó de la entrada. Mi papá, con el rostro serio, intentó dispersar a la gente que se empezaba a reunir. Aún podía escuchar los ecos de la discusión dentro de la iglesia. La voz chillona de Madame Lablanc se imponía sobre todas las demás. «Ven, Emily», susurró Sophie. «Vamos a un lugar más tranquilo». Me dejé guiar como si estuviera en automático hasta un pequeño café a unos pasos de ahí. Al verme, el dueño nos acomodó rápido en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Me desplomé en una silla y no pude contener más el llanto. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sollozaba, con las manos temblorosas. ¿Cómo pudo dudar de mí? Sofía me abrazó y me susurró palabras de consuelo, pero ni siquiera las escuché. Mi papá se sentó frente a mí, su expresión era de enojo contenido. «Hija», dijo con voz baja pero firme, «todos sabemos que tú no hiciste nada malo. Esa mujer está loca, y Thomas debió defenderte». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo hicieron que mi pecho doliera más. Sí, Thomas debió defenderme, debió confiar en mí y en nosotros, pero no lo hizo. De repente, la puerta del café se abrió de golpe. Ahí estaba Thomas, sin aliento, con los ojos rojos. Mi corazón dio un vuelco, no sabía si era esperanza o miedo. «Emily», dijo, acercándose a nuestra mesa, «tenemos que hablar». Mi papá se levantó de inmediato y se interpuso entre nosotros. «Creo que ya hiciste suficiente, muchacho», gruñó. Pero yo le puse una mano en el brazo. Todavía necesitaba escuchar lo que Thomas tenía que decir. Tal vez iba a disculparse. Tal vez. ¿Finalmente me creería? «Está bien, papá», dije con voz débil, «déjalo hablar». Thomas se acercó con cautela. En sus ojos vi el conflicto, la lucha entre su amor por mí y su lealtad a su familia. «Emily», comenzó, «lo siento por lo que pasó en la iglesia. Mi mamá está muy alterada, ese anillo significa mucho para ella». No lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, ¿seguía justificando a su madre? «¿Y yo, Thomas?», pregunté, con la voz temblando de ira y dolor. «¿No significó nada para ti? ¿Cómo pudiste pensar que yo robaría algo?» Thomas bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «No sé qué pensar, Emily. Mi mamá está tan segura de que...». Fue demasiado. El dolor en mi pecho se transformó en una rabia fría. Me puse de pie, mirando fijamente al hombre que creía conocer, al hombre que creía amar. «¿Tu mamá está segura?», repetí, incrédula. «¿Y yo, Thomas, tú no estás seguro de mí, de mi integridad, de mi amor por ti?» El café entero nos miraba ahora, cautivados por el drama, pero no me importaba. Lo único que importaba en ese momento éramos Thomas y yo, y el abismo que se abría entre nosotros. «Emily, trata de entender», suplicó Thomas.
Esta es una situación difícil para todos. Si tan solo pudieras. No lo dejé terminar. Si tan solo pudiera ¿qué? Tomás, confesar un crimen que no cometí, aceptar que me trataran como una ladrona el día de mi boda. La tensión en el aire era insoportable. Sofía y mi papá estaban listos para intervenir, temiendo que la situación se saliera de control. Y entonces, Tomás dijo las palabras que lo cambiaron todo. Palabras que jamás imaginé escuchar de su boca. Tal vez, si tan solo confesaras, podríamos arreglar esto, dijo, casi en un susurro. El tiempo pareció detenerse. Miré a Tomás, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que amaba, del hombre en quien confiaba. Pero lo único que vi fue a un extraño. Sin pensar, mi mano se movió. La bofetada resonó por todo el café, haciendo que los clientes se sobresaltaran. Tomás dio un paso atrás, sorprendido. Su mejilla ardía donde mi mano lo había golpeado. ¿Cómo te atreves? Grité, con las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo te atreves a pedirme que confiese algo que... ¿Qué no hice? El silencio que siguió fue brutal. Tomás me miró con una mano en la mejilla, la incredulidad marcada en su rostro, pero en un instante, su expresión cambió, la sorpresa se convirtió en ira, una furia que jamás había visto en él. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria como el momento en que mi mundo se vino abajo. Tomás levantó la mano. Lo vi moverse como en cámara lenta, incapaz de reaccionar. Y entonces, el dolor explotó en mi mejilla. Su puño hizo contacto con mi cara. Me tambaleé hacia atrás, apenas alcanzando a sostenerme en Sofía. Los gritos de sorpresa e indignación llenaron el café, pero yo los escuchaba lejanos, como si estuviera atrapada en una niebla. Mi padre reaccionó de inmediato. Se lanzó sobre Tomás y lo empujó contra la pared. «Maldito», rugió, sacudiéndolo con furia. «¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi hija?» El dueño del café intervino enseguida, separándolos. «Lárguense de aquí antes de que llame a la policía». Sofía ya me estaba sacando del lugar, protegiéndome de las miradas horrorizadas de los clientes. Mi padre nos siguió, pero antes de salir le lanzó a Tomás una última mirada asesina y azotó la puerta tras de sí. Apenas pisé la calle, la realidad me golpeó con más fuerza que el propio Tomás. El hombre que amaba. El hombre con el que iba a casarme. Acababa de golpearme. El shock, el dolor, la traición, todo se mezcló en un torbellino de emociones que no podía procesar. «Tenemos que ir al hospital», dijo Sofía, preocupada al ver mi mejilla, que ya empezaba a hincharse. Pero yo solo negué con la cabeza. «No», susurré, «solo quiero irme a casa». Mi padre asintió, entendiendo que lo único que necesitaba era alejarme de ese lugar y de todo lo que acababa de pasar. Paró un taxi y nos subimos. Mientras el auto avanzaba por las calles de París, todo lo que debía haber sido el mejor día de mi vida quedaba atrás, convertido en ruinas. Miré por la ventana, viendo sin realmente ver. Las terrazas de los cafés llenas de gente, las parejas tomadas de la mano, la ciudad vibrante como siempre. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo al que yo ya no pertenecía. Cuando llegamos a casa, Sofía me ayudó a subir las escaleras. Me temblaban las piernas. Me sentía vacía. Sin decir palabra, fui directo al baño. Necesitaba verme, ver con mis propios ojos lo que había pasado. El espejo me devolvió la imagen de una desconocida. Una mujer con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y un moretón formándose en su mejilla. Mi vestido de novia, ese símbolo de felicidad y amor, ahora parecía una cruel broma. Me lo quité lentamente, dejando que la tela blanca resbalara hasta mis pies. Cada movimiento me recordaba el dolor, físico, emocional. Sofía tocó la puerta con suavidad. «Emily, ¿necesitas ayuda?» «No», respondí con una voz que apenas reconocí. «Solo, necesito estar sola un rato». Escuché sus pasos alejándose y luego el murmullo de su conversación con mi papá en la sala. Estaban preocupados por mí, lo sabía. Pero en ese momento, no podía enfrentar su compasión. Me metí a la regadera y dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo. Las lágrimas se mezclaron con el agua, y por fin, me permití llorar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo algo que se suponía era amor se convirtió en esto? Cuando finalmente salí del baño envuelta en una bata, encontré a Sofía y a mi papá en la sala. Los dos se pusieron de pie en cuanto me vieron. «Hija», dijo mi papá con voz firme, «deberíamos denunciarlo». Pero negué con la cabeza. «No, papá. Ahora no».
No puedo con esto ahorita. Él apretó los labios, conteniendo la rabia que aún ardía en sus ojos. Sofía se acercó despacio y me abrazó. Me quedo contigo esta noche. No era una pregunta. Asentí, agradecida. La idea de quedarme sola me aterraba más de lo que quería admitir. Esa noche, acostada en mi cama, escuché la respiración tranquila de Sofía, dormida en el sillón. Yo, en cambio, no pude dormir. Los recuerdos del día no dejaban de repetirse en mi cabeza. Thomas. Las acusaciones de su madre. La bofetada. El golpe. Cada imagen era como una cuchillada en el pecho. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, tomé una decisión. No iba a dejar que este día definiera mi vida. Sí, fui una víctima. Pero no iba a seguir siéndolo. Tenía que encontrar la manera de salir adelante, de reconstruirme. Por primera vez en toda la noche, sentí que el sueño me vencía. Fue un descanso inquieto, lleno de sueños confusos. Pero al menos dormí. Y cuando despertara, enfrentaría una nueva realidad. Una en la que ya no era la novia ilusionada, sino una mujer traicionada. Herida. Pero dispuesta a levantarse. A la mañana siguiente, un rayo de sol filtrándose por las cortinas me despertó. Por un breve instante, todo pareció normal. Hasta que, el ardor en mi mejilla me trajo de vuelta a la realidad. Los recuerdos del día anterior me golpearon de nuevo, como una ola que me dejaba sin aire. Me incorporé lentamente en la cama. Cada movimiento se sentía como un esfuerzo titánico. Miré mi reflejo en el espejo del tocador y me estremecí. Un moretón oscuro se extendía por mi mejilla izquierda, un cruel recordatorio de la traición de Thomas. Sofía todavía dormía en el sofá de la sala. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarla. En la cocina, encendí la cafetera. El sonido familiar del café preparándose me dio una sensación de normalidad, aunque nada en mi vida se sentía normal en ese momento. Sobre la barra, mi teléfono apagado parecía retarme. Sabía que en algún momento tendría que encenderlo y enfrentar el mundo, pero no todavía, no ahora. El aroma del café llenó la cocina mientras veía la taza llenarse poco a poco. Mi mente era un caos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a explicarle esto a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo? La vergüenza y la rabia se mezclaban dentro de mí, dejándome agotada. Emily. La voz somnolienta de Sofía me sacó de mis pensamientos. Estaba en la puerta, con el cabello alborotado y el rostro marcado por la preocupación. ¿Cómo te sientes? Me encogí de hombros. No tenía palabras para describir todo lo que sentía. Sofía se acercó y me envolvió en un abrazo. Ese simple gesto rompió la barrera que había estado sosteniendo desde que desperté. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Aquí estoy, susurró, acariciando mi espalda. Vamos a salir de esta juntas. Nos quedamos así, en silencio, mientras el único sonido en la cocina era el goteo de la cafetera. Finalmente, me aparté y me limpié las lágrimas. Gracias por quedarte, dije con voz ronca. Sofía me dedicó una sonrisa triste. Para eso estamos los amigos, ¿no? Nos sentamos a la mesa, cada una con su taza de café humeante. El silencio entre nosotras era pesado, pero esta vez, no incómodo. El silencio entre nosotras no era incómodo, pero estaba lleno de cosas que ninguna de las dos decía. Tal vez deberías ir al doctor, sugirió Sofía, señalando mi mejilla con un leve gesto de la barbilla. Negué con la cabeza. Estaré bien, es solo un moretón. Sofía frunció el ceño, claramente en desacuerdo, pero no insistió. Sabía cuándo no presionar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó después de un momento. Esa era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? En un solo día, mi mundo se había venido abajo. El futuro que había planeado, soñado, se había desvanecido en el aire como si nunca hubiera existido. No lo sé, admití al fin. Supongo que tendré que cancelar la luna de miel, avisar a los invitados que la boda no va, enfrentar a mi familia, a mis amigos. La lista de cosas pendientes parecía interminable y abrumadora. ¿Cómo iba a explicar lo que pasó? La verdad era demasiado dura, demasiado humillante. No tienes que hacerlo todo de inmediato, dijo Sofía, poniendo su mano sobre la mía. Tómate tu tiempo. Asentí, agradecida por su apoyo, pero sabía que no podía posponer esto para siempre. Con un suspiro, tomé mi teléfono. Era hora de enfrentar la realidad.
Apenas lo encendí, comenzó a vibrar sin parar. Decenas de notificaciones aparecieron en la pantalla. Llamadas perdidas, mensajes, correos electrónicos. La mayoría eran de familiares y amigos preocupados porque no sabían nada de mí. Algunos eran de Thomas. Mi dedo se quedó suspendido sobre su nombre. ¿Debería leer sus mensajes? ¿Qué podría decirme después de lo que hizo? Antes de que pudiera decidir, el teléfono comenzó a sonar. Era mi mamá. Respiré hondo y contesté. Hola, mamá. Emily, por Dios, su voz estaba llena de angustia. Estábamos preocupados. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Cerré los ojos, tratando de reunir fuerzas para responder. Estoy en casa, mamá, dije con voz baja. Estoy bien, solo que la boda se canceló. El otro lado de la línea quedó en silencio. Luego, con voz temblorosa, mi madre preguntó. ¿Cancelada? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, mi amor? Miré a Sophie, quien me dio un leve asentimiento de apoyo. Respiré profundo y, finalmente, comencé a contarle todo. Lo que hizo la mamá de Thomas. Cómo él dudó de mí. Cuando llegué a la parte en la que Thomas me golpeó, mi voz se quebró. Escuché el jadeo de sorpresa de mi mamá al otro lado de la línea y me di cuenta de lo grave que era la situación. Oh, mi amor, susurró con la voz temblorosa. Voy para allá. Intenté decirle que no era necesario, pero insistió. Una hora después, estaba en mi puerta con los brazos llenos de bolsas del súper. Pensé que tal vez no querría salir, dijo, dejando las bolsas sobre la encimera de la cocina. Cuando vio mi cara, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin decir una palabra, me abrazó fuerte, como cuando era niña. El día pasó en un torbellino de llamadas y visitas. Mi papá llegó poco después que mi mamá, con la cara llena de preocupación y enojo. Mis hermanos llamaron y, entre bromas y amenazas, se ofrecieron a encargarse de Thomas, aunque por un segundo la idea me pareció tentadora. Rechacé la oferta. Sophie se quedó a mi lado todo el tiempo, contestaba llamadas, manejaba las visitas, se aseguraba de que comiera y descansara. Era mi ancla en medio de la tormenta. Al final de la tarde, justo cuando me empezaba a sentir abrumada por todo lo que estaba pasando, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. La habitación entera pareció quedarse en silencio. Mis papás y Sophie me miraron, esperando mi reacción. Mi corazón se aceleró mientras veía la pantalla. No tienes que contestar, dijo mi papá en voz baja. Pero yo sabía que sí. Si quería seguir adelante, tenía que enfrentar esta conversación. Con la mano temblorosa, deslicé el dedo y contesté. Hola. La voz de Thomas sonaba rasposa, como si hubiera estado llorando. Emily, lo siento mucho, no sé qué me pasó. Detente, lo interrumpí, sorprendida de la firmeza en mi voz. No puedes borrar lo que hiciste con un simple, lo siento, Thomas. Hubo un silencio. Luego, con voz rota, dijo. Lo sé, arruiné todo, pero necesito verte. Hay algo que debes saber. Mi corazón se encogió. ¿Qué podía decirme? Parte de mí quería colgar, cortar todo de una vez por todas. Pero otra parte, pequeña pero insistente, quería respuestas. No creo que sea buena idea, dije al fin. Por favor, Emily, suplicó, solo una vez. Después de eso, si no quieres volver a verme, lo entenderé. Cerré los ojos, sopesando los pros y los contras. Al final, la curiosidad ganó. Está bien, acepté, pero no hoy, y no voy sola. Quedamos en vernos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Sophie insistió en acompañarme y, por supuesto, acepté. Después de colgar, volteé hacia mi familia y Sophie. Sus caras reflejaban una mezcla de preocupación y apoyo. ¿Estás segura de que quieres verlo?, preguntó mi mamá con voz llena de duda. Asentí. Necesito saber, necesito entender por qué pasó todo esto. Esa noche, me acosté en la cama y me quedé viendo el techo, incapaz de dormir. ¿Qué podría decirme Thomas? ¿Qué excusa podría justificar lo que hizo? Cuando empezó a amanecer, me di por vencida, no iba a poder dormir. Me preparé un café y salí al balcón a ver cómo despertaba París. Fuera lo que me esperaba ese día, tenía claro algo. Nada volvería a ser igual. Pero tal vez, solo tal vez, encontraría las respuestas que necesitaba para empezar a sanar. El día de mi encuentro con Thomas amaneció gris y frío,
como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me vestí sin pensar demasiado, eligiendo ropa sencilla y cómoda, lejos del vestido de novia que, en otro universo, debería haber estado usando en mi luna de miel. Sofía llegó temprano. Su cara reflejaba la misma preocupación de siempre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó por enésima vez. Asentí. No había palabras para explicar el caos de emociones dentro de mí. Miedo, ira, curiosidad. ¿Un poco de amor aún? Tal vez. Todo estaba revuelto en un enredo imposible de descifrar. Salimos rumbo al Café des Artistes, un pequeño y tranquilo lugar al que Thomas y yo solíamos ir. De repente, me pareció una elección cruel. Cada rincón estaba lleno de recuerdos felices que ahora chocaban brutalmente con la realidad. Cuando llegamos, él ya estaba ahí. Estaba sentado en una mesa al fondo, con el rostro pálido y ojeroso, como si tampoco hubiera dormido. Cuando nos vio, se puso de pie con torpeza, sin saber cómo saludarme. Emily, dijo en voz baja. Sus ojos recorrieron mi rostro y se detuvieron en la marca de su golpe. Vi la culpa en su mirada, la vergüenza. Thomas, respondí con frialdad mientras me sentaba sin ofrecerle la mano. Sofía se sentó a mi lado, su presencia me daba calma. El silencio entre nosotros era pesado. El mesero llegó a tomar nuestro pedido, dándonos un respiro momentáneo de la tensión. Cuando se fue, Thomas tomó aire y habló. Gracias por venir, sé que no merezco que me escuches, pero... Ve al grano. Thomas, lo interrumpí, dijiste que tenías algo que decirme, así que dilo. Asintió y empezó a jugar nervioso con su taza de café. Después de lo que pasó en la iglesia, y en el café, me fui a casa de mis papás. Bajó la mirada. Estaba perdido, enojado, confundido. Se quedó en silencio un momento, buscando las palabras. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Encontré el anillo, soltó finalmente Thomas. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué?, susurré, sin poder creerlo. El anillo de esmeraldas de mi abuela, continuó, su voz apenas un murmullo, estaba en la habitación de mi mamá, solo lo había perdido. Sentí la ira subir por mi cuerpo como una ola. ¿Perdido?, repetí, con la voz temblando de rabia. Me acusó de robar, arruinó nuestro matrimonio, ¿y todo porque perdió su maldito anillo? Thomas bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo siento mucho, Emily, de verdad, debí haberte creído, debí hacerlo. Sí, debiste, exploté, sin importarme las miradas de los otros clientes. Debiste confiar en mí, debiste defenderme, pero en lugar de eso, me fallaste. Los recuerdos del golpe volvieron de golpe, reviviendo el dolor y la humillación. Sentí la mano de Sofía en mi brazo, tratando de calmarme. Tranquila, Emily, susurró, luego volteó hacia Thomas. ¿Y tu mamá? ¿Qué dijo cuando encontró el anillo? La cara de Thomas se contrajo de vergüenza. Se negó a admitir su error. Dijo que seguramente lo puso ahí y se le olvidó, pero que tú todavía podrías haberlo tomado y vuelto a poner. Me quedé en shock. Incluso con la verdad frente a ella, esa mujer se negaba a aceptar que se había equivocado. ¿Y tú le creíste?, pregunté, incrédula. Thomas negó con la cabeza de inmediato. No, por supuesto que no, discutí con ella. Le dije que lo que hizo fue inaceptable, que destruyó nuestro matrimonio, nuestra felicidad. Se pasó una mano temblorosa por el cabello. Me fui de su casa, no he hablado con ellos desde entonces. El silencio se instaló entre nosotros. Bajé la mirada a mi taza de café, tratando de procesar todo. Una parte de mí se sentía aliviada de que la verdad hubiera salido. Pero otra parte, mucho más grande, seguía herida y enojada. Finalmente, con la voz apenas un susurro, pregunté, ¿por qué no me creíste desde el principio? Thomas me miró, con los ojos llenos de... Thomas suspiró, con la mirada llena de remordimiento. Ojalá tuviera una buena respuesta para ti, Emily. La verdad es que fui un cobarde. Siempre me ha costado enfrentar a mi mamá, tú lo sabes. Y ese día, cuando empezó a acusarte, entré en pánico. Hizo una pausa y bajó la mirada. Debí confiar en ti, debí recordar todo lo que hemos vivido juntos, pero en lugar de eso, dejé que el miedo y la duda me dominaran. Sus palabras me golpearon, trayéndome recuerdos de nuestras discusiones sobre su complicada relación con su madre. ¿Cuántas veces lo animé a imponerse frente a ella? ¿Cuántas veces lo vi incómodo en las cenas familiares?
Eso no es una excusa, continuó Thomas, interrumpiendo mis pensamientos. Nada justifica lo que hice. Golpearte es imperdonable, nunca me lo voy a perdonar. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Tienes razón, susurré, esto es imperdonable. Thomas asintió lentamente, aceptando mis palabras. No vine aquí a pedirte perdón, Emily, solo quería que supieras la verdad, te lo mereces. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. A nuestro alrededor, el café seguía con su rutina, voces, risas, el sonido de las tazas chocando con los platos, todo formaba un ruido de fondo ajeno a nuestro drama personal. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sophie, rompiendo el silencio. Thomas se encogió de hombros. La verdad, no lo sé, me tomé un descanso en el trabajo. Creo que necesito darme un tiempo para pensar en todo, tal vez ir a terapia. No quiero volver a ser el hombre que levantó la mano contra la mujer que ama. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. A pesar de todo lo que pasó, una pequeña parte de mí se sintió aliviada al ver que reconocía la gravedad de sus acciones. Thomas me miró con cautela. ¿Y tú, Emily, qué vas a hacer? Tomé aire profundamente, dándome cuenta de que ni siquiera había pensado en eso. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, sin darme tiempo de planear el futuro. No lo sé, admití. Supongo que tengo que cancelar oficialmente la boda, avisar a los invitados, y luego está el trabajo. No sé cómo voy a explicar todo esto. Puedo ayudarte con las cancelaciones, propuso Thomas. Solo con eso, al menos. Dudé por un momento, luego asentí. Está bien, pero prefiero que Sophie sea la que hable contigo. No creo estar lista para tener más contacto contigo por ahora. Thomas asintió, sin discutir. Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Mientras nuestra reunión llegaba a su fin, me sentí extrañamente vacía. Saber la verdad debería haberme dado una sensación de alivio, de justicia, pero en lugar de eso, solo me sentía cansada y triste por todo lo que se había perdido. Nos levantamos en medio de la pesada atmósfera de lo no dicho y el arrepentimiento. Al salir, Thomas hizo un movimiento como si fuera a tocarme, pero se detuvo en el último momento. Lo siento mucho, Emily, dijo una última vez, por todo. Lo miré, este hombre que alguna vez amé, en quien confié, y que ahora apenas reconocía, a pesar de todo el dolor y la ira, no pude evitar sentir un poco de lástima por él. Adiós, Thomas, dije sombremente, antes de darme la vuelta. Sophie y yo salimos del café, dejando atrás no solo a Thomas, sino también los pedazos rotos de lo que alguna vez imaginé como nuestro futuro. Mientras caminábamos por las calles de París, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. La verdad finalmente había salido a la luz. Mi nombre había quedado limpio de cualquier sospecha, pero sabía que el camino hacia la sanación sería largo, la confianza rota, los sueños destruidos, el dolor físico y emocional, todo eso iba a tomar tiempo. Sin embargo, por primera vez desde aquel día en la iglesia, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, algún día, podría mirar atrás y ver esto no como el final de todo, sino como el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Los días después de mi encuentro con Thomas pasaron entre reflexiones y preguntas sobre mi futuro. Saber la verdad sobre el anillo me trajo algo de paz, pero también me dejó con muchas dudas sobre qué haría con mi vida ahora. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío, como si estuviera atrapada entre la vida que dejé atrás y una nueva que aún no sabía cómo construir. Sophie, fiel a su promesa, se encargó de cancelar la boda, se las arregló para llamar a los invitados, al servicio de Catherine, a la florista, me ahorró el dolor de tener que explicarlo una y otra vez. Le estaba infinitamente agradecida, aunque cada vez que me daba un informe sobre los avances, sentía que mi corazón se apretaba un poco más. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón de mi departamento y veía cómo París despertaba, mi teléfono vibró, un mensaje de Thomas. Empecé terapia, sé que eso no cambia nada de lo que hice, pero solo quería que lo supieras. Cuídate, Emily. Me quedé viendo la pantalla por un buen rato, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí se sintió aliviada de que estuviera buscando ayuda, de que al menos reconociera que tenía problemas por resolver. Pero otra parte dudaba, ¿era sincero o solo quería recuperar mi simpatía? De cualquier forma, ese mensaje fue el empujón que necesitaba para empezar a pensar seriamente en mi futuro. Hasta ahora, solo había estado sobreviviendo, resolviendo lo urgente del día a día, pero era momento de tomar decisiones. Decidí tomarme unos días libres para aclarar mi mente. Mi jefe, comprensivo con mi situación, aceptó sin dudarlo.
Tómate el tiempo que necesites. Emily, tu trabajo seguirá aquí cuando regreses. El primer día fui al Jardín de Luxemburgo, un lugar donde Thomas y yo solíamos pasear y hablar sobre nuestro futuro. Esta vez fui sola, con un cuaderno en la mano, decidida a poner en orden mis pensamientos. Me senté en una banca frente a la fuente y comencé a escribir. Mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas, todo salió sin detenerse, como un río desbordado. Me di cuenta de cuánto necesitaba este momento, de lo terapéutico que era simplemente escribir. Y algo se volvió claro, no había vuelta atrás. Aunque Thomas siguiera con la terapia, aunque realmente cambiara, la confianza entre nosotros se había roto para siempre. El golpe que me había dado dejó una marca mucho más profunda que aquella que casi se había borrado en mi mejilla. Al día siguiente, almorcé con mi mamá. Nos sentamos en la terraza de un pequeño bistró, disfrutando el sol de primavera. ¿Cómo estás? ¿De verdad?, preguntó, mirándome con preocupación. Respiré hondo. Mejor, creo que por fin empiezo a ver las cosas más claras. Asintió, animándome a seguir. Creo que no puedo perdonar a Thomas, dije lentamente. Al menos, no ahora, tal vez nunca. Mi mamá tomó mis manos entre las suyas. Es normal, Emily, lo que hizo es muy grave, no tienes que perdonarlo. Sus palabras me reconfortaron más de lo que imaginé. Sentí que me daba permiso de no forzarme a perdonar, de no intentar salvar una relación que me había lastimado tanto. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó. Me quedé pensativa unos segundos antes de responder. Creo que necesito un cambio de aire, tal vez tomarme un descanso, viajar un poco. La idea había empezado a tomar forma el día anterior. Mientras hojeaba una revista de viajes, vi una foto de una playa de arena blanca y caracoles esparcidos en la orilla, y por primera vez en mucho tiempo, soñé con un escape. Mi mamá sonrió. Creo que es una gran idea. Necesitas encontrarte a ti misma para reconstruirte, lejos de todo. Al tercer día, me encontré con Sofía en nuestro café favorito. Le conté sobre mis pensamientos y mi deseo de irme. Estoy orgullosa de ti, Emily, dijo, abrazándome. Cuidarte es lo más importante. Pasamos la tarde explorando posibles destinos, soñando con aventuras y nuevos comienzos. Por primera vez en mucho tiempo, me sorprendí riendo, emocionándome por el futuro. Al cuarto día, volví al trabajo. Ya había tomado mi decisión. En la oficina de mi jefe, respiré hondo antes de hablar. Me gustaría tomarme una licencia sabática, anuncié. Necesito darme un respiro, viajar un poco. Mi jefe me escuchó con atención, asintiendo con comprensión. Creo que es una gran decisión. Emily, ¿cuánto tiempo planeas irte? 6 meses, respondí, sorprendida por mi propia determinación. Sí es posible, claro. Para mi sorpresa, aceptó sin dudarlo. Eres una empleada valiosa, Emily, tómate el tiempo que necesites. Tu puesto estará aquí cuando regreses. El alivio y la gratitud me invadieron. Esa conversación marcó oficialmente el comienzo de mi nuevo capítulo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Finalmente, elegí las Islas Seychelles como mi primer destino, con la idea de explorar otros países después. Sofía me ayudó a planear la ruta, emocionada como si fuera ella quien se iba. Una semana después de mi encuentro con Thomas, me encontré con él de nuevo. Esta vez, fui yo quien pidió verlo. Nos encontramos en un parque, un lugar neutral. Me voy, le dije sin rodeos. Tomé una licencia sabática. Voy a viajar por 6 meses. Thomas me miró con un destello de tristeza en los ojos, pero también con comprensión. Lo entiendo, dijo lentamente. ¿Necesitas esto? Asentí. Sí, necesito encontrarme. Un silencio se instaló entre nosotros, cargado de todo lo que no se había dicho y del arrepentimiento. Lo siento, Emily, dijo al fin, por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo miré, este hombre al que alguna vez amé, al que creí conocer. A pesar del dolor y la ira que aún sentía, una extraña paz me invadió. Tal vez algún día, respondí con calma, pero no ahora. Ahora necesito pensar en mí. Nos despedimos con esas palabras. Fue el cierre definitivo de nuestro capítulo. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. En la estación, lista para tomar el tren al aeropuerto, estaba rodeada de mi familia y Sophie. Las despedidas fueron emotivas, pero llenas de esperanza y emoción. Cuídate, mi amor, dijo mi mamá, abrazándome con fuerza. Disfruta, pero no olvides quién eres. Mándanos noticias, agregó mi papá con una sonrisa.
Sofía fue la última en abrazarme. Te voy a extrañar muchísimo, susurró, pero estoy muy orgullosa de ti. Cuando subí al tren con mi bolso al hombro, me sentí ligera por primera vez en semanas. El futuro era incierto, pero era mío. Había tomado mi decisión, elegir pensar en mí, en sanar y en crecer. El tren empezó a moverse lentamente, alejándome de la estación. Miré por la ventana mientras París se hacía cada vez más pequeña. Una parte de mí sentía tristeza por dejar atrás tantos recuerdos, tanto los buenos como los malos, pero otra parte, más fuerte, estaba llena de esperanza y emoción. No sabía qué me esperaba en esos 6 meses, ni quién sería cuando regresara, pero si sabía algo, había tomado la decisión correcta. Esta aventura era el primer paso hacia una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia. Mientras el paisaje pasaba ante mis ojos, saqué mi libreta y empecé a escribir, pero esta vez no sobre el pasado, sino sobre el futuro, mis sueños, mis planes, las cosas que quería lograr. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre, dueña de mi historia. El viaje apenas comenzaba, y yo estaba lista para vivirlo con los brazos abiertos. La brisa del mar acarició mi piel cuando desperté, arrullada por el sonido de las olas. Había pasado un mes desde que dejé París, un mes desde que dejé atrás una vida que ahora sentía como si perteneciera a otra persona. Cada mañana, al abrir los ojos en este paraíso, me sentía un poco más ligera, un poco más yo. Los primeros días fueron difíciles. A pesar de la belleza impresionante de la isla, me sentía perdida, desorientada. El jet lag era solo una excusa para no enfrentar el vacío que sentía, la distancia entre la vida que imaginé y la que realmente estaba viviendo. Pero poco a poco empecé a abrirme a esta nueva realidad. Pasaba los días explorando la isla, perdiéndome en sus selvas, nadando en sus aguas cristalinas. Cada noche, sentada en la arena, veía el sol esconderse en el océano Índico. Sus colores vibrantes parecían llevarse con ellos un poco más de mi dolor. Fue en una de esas tardes cuando conocí a Luc, un fotógrafo francés que llevaba años viajando por el mundo. Empezamos a platicar, a compartir nuestras experiencias, nuestras historias. Sin darme cuenta, me sorprendí contándole la mía, la boda que no fue, la traición, la violencia. Luc me escuchó sin juzgar, solo estuvo ahí, con atención, ofreciéndome su compañía, su hombro. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Hablar con alguien que no conocía a Thomas, ni mi vida en París, fue una liberación que no esperaba. Los días siguientes, Luke y yo seguimos viéndonos. Me enseñó a tomar fotos, a capturar la belleza de la isla a través de la lente. Descubrí una nueva pasión, una forma de expresar lo que sentía sin necesidad de palabras. Una noche, mientras organizábamos las fotos del día, Luke me miró con una sonrisa misteriosa. «¿Sabes, Emily?», dijo, «creo que deberías pensar en extender tu viaje». Me reí, pensando que estaba bromeando, pero su mirada seguía siendo seria. «Lo digo en serio», continuó, «tengo un amigo que tiene un centro de buceo en Tailandia. Está buscando a alguien que le ayude con la administración y la comunicación. Podría ser una gran oportunidad para ti». Al principio, la idea me pareció una locura. Yo, en Tailandia, trabajando en un centro de buceo, era algo totalmente distinto a mi vida en París, a mi trabajo en finanzas, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿No era esto justo lo que necesitaba? Una oportunidad para empezar de cero, para alejarme de todo lo que me recordaba mi antigua vida. Después de varios días de reflexión y largas pláticas con Sofía por Skype, tomé mi decisión, lo iba a hacer. Iba a extender mi licencia sabática e irme a Tailandia. El día que dejé las Islas Seychelles fue una mezcla de emoción y nostalgia. Me despedí de Luke, agradeciéndole su amistad y por haberme abierto los ojos a nuevas posibilidades. Me hizo prometer que le mandaría fotos de mis aventuras en Tailandia. Cuando llegué a Bangkok, sentí un choque cultural, olores intensos, ruido por todos lados, un calor húmedo y sofocante. Todo era tan distinto a lo que conocía, pero, curiosamente, me sentí en mi lugar, como si perteneciera a ese caos organizado. El centro de buceo estaba en una pequeña isla al sur de Tailandia. En cuanto llegué, Mark, el amigo de Luke, me recibió con entusiasmo. Era un francés que llevaba más de 10 años viviendo ahí, y su energía era contagiosa. Sin darme cuenta, empecé a sonreír más de lo que había sonreído en meses. Las primeras semanas fueron intensas. Aprendí lo básico del buceo mientras me hacía cargo de la parte administrativa del centro. Era un trabajo demandante, pero muy gratificante. Cada noche,
agotada pero feliz. Me dormía con el sonido de las olas. Poco a poco, sentí que algo en mí empezaba a sanar. Un día, mientras trabajaba en el sitio web del centro, Mark se me acercó con una propuesta inesperada. Emily, dijo, vi las fotos que tomaste, son realmente buenas. ¿Te gustaría que las usáramos para nuestro nuevo folleto? Me sorprendió y me emocionó. Las lecciones de Luke habían dado resultado, pero nunca pensé que mis fotos podrían usarse de forma profesional. Ese fue el comienzo de una nueva aventura. Además de mi trabajo en la administración, empecé a documentar la vida en el centro de buceo. Tomé fotos de buzos, peces de colores y arrecifes de coral. Cada imagen me recordaba lo increíble y hermosa que podía ser la vida. Los meses pasaron, y un día me di cuenta de algo: ya no quería volver a París. Mi vida aquí, sencilla pero llena, me hacía sentir algo que nunca imaginé. Una tarde, sentada en la playa viendo el atardecer, solté un suspiro, tomé mi teléfono y marqué el número de mi antiguo jefe en París. Hola, Jean-Pierre, dije cuando contestó, espero no molestarte. Emily, qué gusto escucharte, ¿cómo va tu viaje? Respiré hondo. Justo de eso quería hablarte. No creo que vaya a volver a París. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Veo, dijo al fin, ¿estás segura? Sí, respondí, sorprendida por lo segura que sonaba mi voz. Encontré algo aquí, una vida que me hace bien. Sé que es inesperado, pero... Emily, me interrumpió suavemente, no tienes que justificarte. Me alegra por ti, te mereces esta felicidad. Sus palabras me llegaron al corazón. Después de colgar, me quedé un rato contemplando el océano, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Al día siguiente, llamé a mi familia y a Sophie para contarles mi decisión. Se sorprendieron, claro, pero también me apoyaron por completo. Se te escucha feliz, cariño, dijo mi mamá, y eso es lo único que nos importa. Sophie, como siempre, ya estaba haciendo planes. Si crees que te voy a dejar vivir este sueño sola, estás muy equivocada, bromeó. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Encontré un pequeño bungalow cerca de la playa. Empecé a aprender el idioma local y me involucré aún más en el trabajo del centro de buceo. Una noche, mientras organizaba mis fotos del día, encontré una imagen antigua de Thomas y yo. Me sorprendió darme cuenta de que el dolor que esperaba sentir no estaba ahí. En su lugar, sentí una nostalgia suave, casi gratitud. Sin esa experiencia tan difícil, tal vez nunca habría tenido el valor de dejarlo todo y descubrirme de verdad. Tomé mi libreta y empecé a escribir, como lo hacía todas las noches desde que salí de París, pero esta vez, no escribí sobre el pasado. Escribí sobre el futuro. Sobre mis planes para mejorar mi fotografía, sobre mi deseo de explorar otras islas, sobre la paz que había encontrado aquí. Al cerrar mi libreta, me di cuenta de algo, por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. No era una felicidad explosiva ni ruidosa, sino una paz profunda y tranquila. El camino había sido largo y difícil, pero al fin había encontrado mi lugar. Aquí, en esta pequeña isla de Tailandia, no solo encontré un nuevo comienzo, también encontré una nueva versión de mí misma. Más fuerte, más sabia, lista para vivir la vida con todo lo que trae, lo bueno y lo malo. Esa noche, me dormí con el sonido de las olas de fondo y una sonrisa en el rostro. Mañana sería un nuevo día, con nuevas aventuras y nuevos retos. Y yo estaba lista para enfrentarlos. Una foto a la vez,